la Argentina, después de la crisis del 2002, y a pesar de la insistencia del gobierno nacional en hablar de década ganada, que en muchos aspectos se han hecho cosas que evidentemente se mejoraron, pero en muchos otros aspectos la Argentina, y lo hemos dicho muchas veces aquí, se ha quedado aislada, se ha quedado bastante, ha decidido quedarse un poco sola y en todo caso moverse más cerca de los espíritus bolivarianos que de los espíritus emprendedores y en gran medida del capitalismo, que incluye la inversión, que incluye el crecimiento, la expansión. Nos acompaña el economista Iván Carrino. Él es analista económico de la Fundación Libertad y Progreso y queremos charlar porque el trabajo que va a publicar dice ni más ni menos que en los últimos 10 años Argentina se perdió de un ingreso, escuche la cifra, de 260.000 millones de dólares. 260.000 millones de dólares. Cifras que superan ampliamente la deuda que la Argentina hoy tiene la deuda pública que hoy tiene la Argentina. Iván, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a vos, Jorge. Como lo comentabas, la verdad que el análisis que hicimos nos da el resultado de que esta década le generó al país una pérdida de inversiones de 149 PBIs, para ponerlo en perspectiva, ¿no? O sea, 149 PBIs argentinos. No, lo que te quiero decir es son 260.000 millones, sí, que es un monto que supera el PBI de 149 países del mundo, tomados por separado, okay, ¿no? Sí, no. Sí, okay. En términos argentinos, si vos tomás la cifra de las nuevas cuentas nacionales, ahora que se han revisado, estamos en el 42% del PBI. Entonces, 42. Okay, podríamos pensar que hoy tendríamos un 42% más de PBI, pero en realidad hay que pensar que es más todavía, porque la inversión tiene un efecto multiplicador. Exacto. Es decir, viene una inversión extranjera directa, que básicamente de eso estamos hablando. Es una inversión, son dólares ahorrados en el exterior que vienen acá a comprarse una empresa, a crear una nueva empresa. Entonces, te cuento un poco cómo armamos este trabajo, que de hecho fue un trabajo armado con un economista colaborador nuestro que se llama Federico Ferrer Massa. Entre otras cosas ha sido autor de un libro recientemente publicado que se llama Política contra reloj, que se puede ver, muy interesante el trabajo. Y ahí lo que armamos fue, lo que buscamos fue, ¿qué pasó con la inversión extranjera directa? ¿Y qué pasó con la fuga de capitales? Entonces, para la fuga de capitales es simplemente cuestión de ir al Banco Central y ver las cifras que ellos tienen. De fuga de capitales en estos últimos 10 años, de 2002 a 2013, tenemos 90.000 millones de dólares. O sea, solo por ese monto, solo por ese concepto hay 90.000 millones de dólares de ahorro argentino que se va del país. Que se fueron. O sea, ya no es un problema solamente de que no atraemos, sino que los de adentro deciden irse. Y lo otro es la inversión extranjera directa. ¿Qué hicimos? En los años 90, una década que ha tenido muchos errores, por supuesto, hay que decirlo, ¿sí? Pero ha tenido algunas cosas que son destacables. Por ejemplo, de todo el dinero que venía en concepto de inversión extranjera directa a la región, el 35% venía a la Argentina, si tomamos un promedio. Sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, supusimos que esa cifra se mantenía para los 10 años últimos, ¿no? Correcto. Y restamos de ese supuesto lo que realmente vino. Y ahí tenés los restantes 170.000 millones, más 90 son 260.000 millones de dólares. Claro. Entonces, bueno, en realidad es una manera de medir lo que ha pasado en Argentina con la calidad institucional, que ese es un concepto también trabajado mucho por la Fundación. Nosotros tenemos un índice que mide la calidad institucional de 190 países del mundo, y en el cual Argentina cayó 41 puestos. Y calidad institucional implica libertad económica, apertura exterior, rendición de cuentas, transparencia en términos de corrupción. Sí. Entonces, todos conceptos en los que o nos va mal o empeoramos. Y eso genera... Lo primero que genera es que la inversión se vaya. Sí. Yo el ejemplo que pongo es, ¿qué pasa cuando uno sabe que hay un barrio medio peligroso en alguna zona de la ciudad? Y tratás de evitarlo. No se te ocurre que podés hacer una buena inversión ahí. Digo, hay demasiados riesgos que correr, entonces mejor, transitar por otro lado, invertir en otro lugar. Y eso es lo mismo que pasa con Argentina. Cuando un país, digamos, se aleja del mundo, devalúa, genera inflaciones descomunales, pone controles de cambios, controles de precios. Digo, evidentemente a todas las personas que quieren preservar su patrimonio o incrementarlo, bueno, van a preferir ir a lugares menos hostiles. Iván, ahora voy a actuar un poco, no digo como abogado del diablo, pero muchos también te van a decir, bueno, pero a ver, cuidado que, tenemos hoy un cepo cambiario, pero muchos te van a decir, bueno, cuidado que la inversión, así también como viene,
luego puede o irse y huir en términos de capitales que se van. Eso lo hemos vivido en la Argentina. Sí, ya que hablamos de los 90, el efecto tequila provocó una salida de capitales muy rápida, que deterioró muy rápido también la situación económica del país. Entonces, alguien te puede decir, o un gobierno te puede decir, bueno, pero nosotros lo que queremos hacer es establecer barreras de tal manera que aquel que decida llegar a la Argentina venga realmente con la convicción y la decisión de quedarse. Sí. ¿Qué respuesta hay a ese planteo? Es interesante, pero es un planteo cuanto menos utópico, porque es como que yo te diga, digamos, volviendo al barrio, no, vení al barrio, no te puedo decir, pero vení tranquilo que acá no pasa nada. Digo, es medio contradictorio el mensaje, usted venga, haga las inversiones que quiera, pero no se vaya. Digo, no, al contrario, cuando vos querés fomentar que la gente venga a tu casa, tenés que decir, te puedo decir cuando quieras, venís porque acá hay cosas donde la vas a pasar bien, ¿no? Pero digamos, entonces en términos económicos es lo mismo, o sea, vos no... es cierto que cuando un país es totalmente abierto al mundo, es más susceptible de recibir shocks externos. Es decir, cae la confianza, los capitales se van, perfecto. Pero también lo cierto es que mirá lo que te perdés por cerrarte al mundo. Te perdés de inversiones enormes que se han ido a otros lugares, ¿no? Entonces hay un costo-beneficio y no hay dudas de que el costo es muy grande. Entonces, hoy Argentina, Iván, está entre los países que reciben menos inversión directa, ¿no? Somos el sexto o quinto país de la región, o sea, estamos por debajo de Perú, de Brasil, de Chile, de Uruguay. Entonces, sí, en ese sentido estamos muy relegados cuando supimos ser los primeros, digamos, ¿no? Pero más allá de mirar al pasado, ¿no? Lo que hay que mirar es al futuro. Este es un dato importante. Los países que crecen reciben inversiones, piensan en largo plazo y es cuestión de mirar al futuro. O sea, por ahí hubo cosas que en esta década, bueno, pocas, pero algunas se han hecho bien, a mi criterio, en muchas cosas se han hecho, se han cometido errores de política económica. Entonces, lo que hay que hacer es mirar al futuro y decir, acá nos equivocamos. Fundamentalmente, calidad institucional nos equivocamos. Perdimos inversiones. Necesitamos que haya inversiones en el futuro porque así vamos a poder crecer a largo plazo, de una manera sostenible. ¿Sí? Iván, y ahora, como siempre digo, uno analiza y bueno, lo que se hizo ya está hecho. Entonces, ¿qué tendría que hacer la Argentina en materia de política de inversiones? Porque creo que también es importante que la audiencia sepa, bueno, cuáles son los caminos, pero también creo yo que mucha gente, digamos, sin ser grandes conocedores, siempre están con el temor, bueno, pero cuidado, no olvidemos que venimos de un país que ha tenido siempre una tradición como bastante también nacionalista, proteccionista. Vos le preguntás a un argentino entre fijar aranceles a la importación o no fijarlos, te va a decir que prefiere que lo fijes porque de esa manera se fomenta el empleo, cosa que me parece un mito ya absolutamente desarticulado prácticamente en la mayoría de los países. Pero bueno, sigue habiendo una inmensa mayoría de gente que piensa eso. Y de la misma manera piensa la gente con el tema de la inversión. Bueno, ¿qué caminos hay y cuáles son realmente hoy las alternativas de un país como la Argentina para atraer, yo no te digo que hoy hablemos de 260.000 millones, pero que vengan 150.000, que nos vendrían muy bien? Es que ya vendría muy bien, hablando de nacionalismo, ya vendría muy bien que la plata de los argentinos no se vaya. ¿Sí? Claro. Y eso no lo arreglás con controles, porque con controles lo que haces es alejarla más. Entonces ya vendría bien que la plata de los argentinos no se vaya. Ni siquiera estamos hablando de inversión extranjera directa. Ya quedémonos con lo que se fue. Bueno, ¿cómo haces para...? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se va la plata? ¿Por qué los argentinos deciden ahorrar en el exterior? ¿Por qué los argentinos deciden comprar dólares? Porque quieren proteger su patrimonio de las cosas imprevisibles que puede hacer el gobierno. Como por ejemplo, generar inflación, imponer controles de cambio, imponer controles de tasas de interés, obligar a los bancos a prestar determinado porcentaje de su capital a tasas totalmente negativas, regular los negocios, regular el comercio exterior. Bueno, claramente, en este contexto, la gente dice, bueno, mejor compro dólares, por lo menos sé que estoy seguro. Entonces, la verdad que uno por ahí pregunta, bueno, ¿qué políticas concretas? Bueno, pero las políticas concretas son las de desactivar todo lo que hoy está generando trabas, ¿no? O sea, no es que hay que crear una solución innovadora, mágica, nueva y constructivista, no. Hay que desarmar lo armado que está funcionando mal, ¿no? O sea, por ejemplo, para hablar del tema de las tasas de interés,
Ayer se decidió regular tasas de interés. En torno al 35. En torno al 35 cuando están entre el 50 y el 100. Digo, pero esto es una cadena de eventos desafortunados que empieza con la inflación, las tasas de interés negativas del Banco Central, la transmisión de eso hacia un incremento fenomenal del consumo, pero además del consumo de dólares, porque en determinado momento el dólar empezó a quedar barato, entonces compramos dólares, entonces vino un control de cambios, entonces perdimos la mitad de nuestras reservas, entonces el Banco Central decidió subir las tasas de interés, eso ha encarecido ahora el crédito, y ahora el gobierno dice pone una nueva regulación. Digo, es una cadena de eventos desafortunados, todos intencionales, aunque probablemente con la mejor intención, porque por ahí el gobierno dice, no, un poquito de inflación para estimular la actividad, bueno, controlemos que no se vayan los dólares porque es bueno para... Claro, pero terminás teniendo cada vez una consecuencia negativa de lo que haces, y entonces lo mejor sería, bueno, ir desactivando todo eso, eliminar los controles de cambios, eliminar los controles a las tasas, permitir la apertura, digo, pasa por ahí para nosotros. Iván, recién decías que estas medidas son intencionales. Digo, es interesante porque ayer charlaba con algunos colegas y con algún analista, y uno de los planteos que, justamente a propósito de las tasas cuidadas, este nuevo sistema, digo, que a propósito recomiendo en infobae.com, pueden encontrar la columna de Tomás Bulat, que con mucha ironía definió esto como tasas cuidadas, y donde hace una explicación muy certera. O sea, la Argentina es un país que además que se ha desbancarizado. Digo, esto hay que destacarlo. Digo, mientras en países como Brasil, prácticamente el 50% del Producto Bruto está relacionado con los créditos bancarios, en Argentina estamos en el nivel más bajo de toda América Latina. Y esto sí tiene, y por ahí lo podemos charlar unos minutos, Iván, yo tengo una impresión de que Argentina es un país que después de la salida de la convertibilidad y del desastre que tuvimos, se convirtió en una inmensa economía informal. En una inmensa economía informal donde, si antes teníamos economía en negro, pues yo creo que después del 2012 esa economía en negro se desbocó, y ese desbocamiento es la consecuencia de que hoy tengamos la presión impositiva que tenemos, porque en realidad tenemos una alta presión impositiva, porque somos pocos los que pagamos, que es muy pequeño, comparado, digo, con cualquier otro país. Y precisamente la baja bancarización es un verdadero reflejo de que en la Argentina es una gran economía en negro que se mueve en efectivo. Totalmente, me parece una buena manera de ver las cosas. La verdad que sobre el sector bancario en particular, si uno toma el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, que divide como los rubros de la economía, ¿no? Y la verdad, en el que peor nos va es en el del sector bancario. La libertad bancaria, la libertad monetaria, o sea, que son sistemas, además, el bancario y el monetario son relacionados, ¿no? Entonces tenemos enorme inflación, un sistema bancario totalmente controlado y regulado. Entonces, digo, hay cosas que son muy básicas. Por ejemplo, si vos subsidiás algo, vas a tener más de algo. Si vos le pones impuestos a algo, vas a tener menos de algo. Lo mismo funciona con las regulaciones. Digo, si vos haces regulaciones para estimular determinada actividad, probablemente estimule esa actividad. Es decir, con los créditos lo que va a pasar es que todo el mundo va a querer ir a tener estos créditos baratos. Crédito barato para ir a comprar dólares, que es lo que va a pasar inmediatamente después. Totalmente, porque vivimos en una situación de incertidumbre en donde lo seguro hoy es el dólar, pero puede cambiar. Y ahora, si le pones regulaciones de manera de asfixiar la rentabilidad de ciertos sectores, lo que va a tener es un sector muy chico. Muy chico. Entonces, evidentemente, sí, cuanto más regulación y más peso del Estado haya sobre determinados sectores, menos se van a desarrollar. Claro. Y además, el tema de la inflación también te destruye el crédito a largo plazo. O sea, créditos hipotecarios acá, cuando en Estados Unidos lo pongo como paradigma, o sea, pero países desarrollados del mundo tienen créditos hipotecarios a largo plazo, con tasas bajas. Digo, es algo que acá en Argentina uno va juntando los dólares. Mirá, hablo en dólares porque también es un mercado que está dolarizado. Tenés que juntarlos en efectivo, a lo sumo pagarás a crédito una parte, por lo menos el común de los mortales, ¿no? Sí. Muy bien, Iván Carrino, analista económico de la Fundación Libertad y Progreso, queremos agradecerte la visita a Infobae TV, y bueno, como siempre, la puerta está abierta para seguir analizando y compartiendo estos informes que todavía recordemos, no está publicado, se va a publicar en las próximas horas. Exactamente. En la página web sí se puede consultar. Perfecto. Pero, muy bien, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.